La semana pasada habíamos comenzado a discutir, pues, digamos, dos de los grandes grupos de procedimientos ¿para qué? Para determinación de las propiedades, pues, del suelo y de las rocas, por supuesto. Unos que son los ensayos a nivel de laboratorio. Eh, digamos que buena parte de los ensayos que se hacen a nivel de laboratorio son de naturaleza destructiva. Pero poco a poco, en la medida que ya no se requieren únicamente propiedades límite de los materiales, sino por ejemplo propiedades asociadas a la rigidez, por supuesto a la deformabilidad y a otros parámetros, también sobre todo en regímenes no solo estáticos, sino dinámicos de carga, entonces empiezan a surgir una cantidad de pruebas no destructivas. ¿Sí? Adicional a eso, pues, por ejemplo, en el caso del concreto, nosotros, las pruebas no destructivas no dejan de ser atractivas en la medida que yo puedo aprovechar una misma muestra para realizar varias determinaciones. Sin embargo, pues las pruebas no destructivas siempre son pruebas que salvo que lo que yo vaya a medir no implique la destrucción de la muestra, son cosas que habrá que ver con cuidado. Me explico. Por ejemplo, si yo a partir de una prueba no destructiva voy a proyectar o voy a calcular una resistencia o correlacionarla. Si a partir de eso voy a determinar qué otra cosa, un contenido de algún material o Jefe, una respuesta. Sí, dígame, Juan Pablo. qué pena, un momentico, que es que yo le había quedado de enviar las fotos, ya se las voy a enviar, que apenas Ah, me las mandaron. Y pues es que mi papá acaba de salir, pero lo que entendí más o menos del funcionamiento sí. es que el georradar lo que hace es que proyecta las ondas y dependiendo de la reflexión, absorbe pues como, genera una información donde se puede ver como una estratigrafía como preliminar y Ujú. también si hay tuberías o cimentaciones pues cerca, se pueden ver en en la información que él procesa. Luego eso Vale, se mete al computador y ya sale pues toda la información con una exacto, sí. licencia pues de Ahora, un programa, ¿una qué? Perdón. con un programa pues que es de la licencia del Ya. mismo proveedor y es el que procesa ya todo. Pero ¿cómo hacen ustedes? ¿A ustedes dejan que el programa les produzca la estratigrafía o ustedes hacen de Sí, pronto, por ejemplo, un sondeo de verificación? pues no sé, eso hasta donde, pues yo cuando estaba en la obra, lo que se hace es que dependiendo pues de- del momento pues y de las condiciones, se hace o no. Ya. Sí, es que hay una cosa que creo que eso lo discutíamos el viernes, y es que todo lo que son procedimientos de naturaleza geofísica, ellos funcionan muy bien cuando hay un contraste importante entre materiales. Me explico. Por ejemplo, cuando yo tengo un suelo, puede ser un suelo residual o puede ser un suelo sedimentario, el que sea, pero arranca una roca. Como tengo un cambio fuerte en la densidad, en la rigidez y por consiguiente en la velocidad de propagación de las ondas, yo veo fácilmente el contraste. Pero si yo, por ejemplo, tengo un suelo residual y quiero ver todo ese perfil de meteorización, yo no lo voy a notar. En el caso, por ejemplo, de un Ah, georradar, profe, dígame, es que dígame. de eso exactamente, digamos, nosotros lo que más nos importa es que no hayan rocas, entonces por eso es que es confiable. Ah, exacto. Porque como no Sa- estamos mirando qué tipo de material es, sino que haya un suelo blando o sean rocas, entonces por eso es que se usa. Claro, ustedes buscan esas interferencias, por ejemplo, rocas, tuberías, cavidades. Sí, señores. Exacto. Sí, por ejemplo, lo que dice Juan Pablo es importante en qué sentido, que ya que una roca, por ejemplo, es un cambio, es un cambio de medio hacia hacia una situación mucho más, cómo lo llamaré?, de mayor densidad, por ejemplo, una tubería o una recámara o un sótano, es también un cambio de medio hacia unas condiciones en las cuales, por ejemplo, pues no va a haber una propagación mayor de las ondas. O sea, digamos que el georradar, en general el sonar, él va a tener capacidad de detectar la parte superior, creo que no me equivoco, igual si me equivoco me corrige, de detectar solamente la parte superior de la cavidad, pero no la parte inferior. ¿Sí? Entonces también hay que, o sea, estos paquetes siempre traen perdón, esos equipos muchas veces o generalmente ofrecen unos paquetes de interpretación, pero pues hay que ponerle cuidado. La manera como dice el compañero, pues es quizás una manera mucho más confiable, porque ellos lo que buscan sí es algo que marque, algo importante, ¿sí? Esa parte es
si tiene las fotos, Juan Pablo, usted mismo las puede, si quiere las puede proyectar. Profe, es que las tengo en el celular, pero ya ahora las estoy organizando Ah, para bueno, tenerlas listo. en el correo. Vale, entonces voy a comenzar, ¿listo? Voy a comenzar y en el Listo, sí, momento señor. que usted considere, porque sí, pues yo tengo ahí unas imágenes que bajé de internet, pero me parece chévere algo pues que usted tenga y algo pues que realmente sea, pues también que no hayamos visto para ver qué nos encontramos, porque muchas veces es eso. Esos informes a veces no son del todo claros y uno tiene que pues tener un poquito más de fundamentación o por lo menos ya con lo que ustedes habrán visto, también habrá información útil. Bueno, les decía entonces que tenemos ese grupo en el caso de los ensayos de laboratorio no destructivos y destructivos. En el caso de los ensayos geofísicos, son ensayos de naturaleza no destructiva, indirectos. ¿Cómo así indirectos? Que yo no evalúo directamente el material, o sea, yo no tengo que ir y medirlo allá, sino que yo lo mido, digamos, casi que de forma remota. Es muy bueno, por ejemplo, como dice el compañero, eh, ellos pueden, o sea, ellos no tienen que esperar hasta que la pajarita reviente un tubo una tubería de alcantarillado de agua potable o de gas peor para darse cuenta que estaba allí, sino que mucho antes de comenzar, ellos ya pueden realmente hacer ese tipo de trabajo. Y miren que ese tema en nuestro medio no era tan, digamos que no era que no fuera importante, sino que no se le daba la atención suficiente. No sé si ustedes se han dado cuenta, muchos de los grandes proyectos de construcción de intersecciones en nuestras ciudades, intercambiadores y todo eso, eh, generalmente los presupuestos asociados a la relocalización de las redes, ¿qué redes? Energía, agua, teléfono, gas, y de ahí para adelante todo lo que ustedes se quieran imaginar. A veces pueden ascender hasta el 50% del valor total del contrato, ¿sí? Es un camello muy costoso y pues hay redes que son, pues que son primarias, hay redes muy delicadas. Yo recuerdo en algún momento pues habían ofrecido para hacer un diseño de una intersección en la ciudad de Pereira. No sé si ustedes se ubiquen cerca del barrio Cuba, cuando uno sigue por la avenida Sur como ¿hacia qué? Hacia la salida hacia el valle. Hay un punto donde se ingresa a un barrio que se llama Corales. Ahí justo, ahí ya se terminó de construir una avenida y la avenida salía prácticamente a ninguna parte. Hace más o menos unos 10 años yo tenía conocimiento de que necesitaban diseño geométrico, eso finalmente no se pudo hacer, pero pues que el problema era que todavía no estaba completa la información asociada a redes y que había un detalle, y era que la red madre del gasoducto pasaba por ahí. No, miren el detallito, o sea, no era ni siquiera una red secundaria o una red domiciliaria, sino que era el tubo principal. Entonces, si se cortaba el suministro, había que pues, reconectarlo rápidamente porque corría uno el riesgo de dejar sin gas a Cartago, a una parte de Pereira y una parte del Valle del Cauca. Entonces, pues ese tipo de cosas, además, por supuesto que eh, trabajar con ese tipo de redes implica un riesgo y sobre todo unos costos asociados al control de calidad necesario para poder entregar esas cosas. Entonces, pues muchas veces, eso en el caso de una red nueva que sabíamos que estaba ahí, que se tenía una idea y que se ha demarcado. Ahora imagínense la cantidad de redes que no se sabe. Esa parte es fregadita. Bueno, Profe, qué pena lo interrumpo la última vez. Ya le acabé de enviar las fotos al correo. vale, las voy a Y, descargar. y eso de gas que se estaba contando, una vez en una obra nos pasó eso, que pues, se reventaron con pues, con la máquina la Ajá. troncal de gas que va entre Cali y Jamundí. Y pues realmente la obra económicamente pues no la afectó porque fue un error de la empresa de gas que tenía mal los planos y ellos fueron a hacer Ya. la visita y a ubicar la tubería, entonces pues fue problema de ellos. Pero pues eso se reventó, mandó volar un poco de cosas, el Ah, arreglo duró como dos pero días. hubo explosión. Sí, una explosión, el arreglo duró como 2 días, Jamundí estuvo sin gas como un día, se hizo un empalme ahí provisional mientras se arreglaba la troncal, eso fue un día impresionante. No, es un camello. Acá está. Ese tipo de cosas, muchachos, son supremamente delicadas. Miren,
Y eso que miren que hay una ventaja con los sistemas de gas natural. Los sistemas de gas natural presentan unas válvulas de seguridad automáticas. O sea, ellas, ante alguna caída pues en la presión de la red inusual, ellas inmediatamente se bloquean. Ya vamos a seguir hablando. Aquí están viendo una de las fotos que mandó el compañero, ¿cierto? Eh, hace, no sé si ustedes lo recuerden también, pues bueno, yo soy de Pereira, entonces hay muchas historias que de pronto todavía recuerdo de allá. Igual pues creo que no es un lugar ajeno a muchos de ustedes. Hace más o menos unos 10 años ocurrió eh, en un barrio que queda a la salida del municipio de Dos Quebradas, yendo hacia Santa Rosa de Caballo, un barrio llamado Villa Carola. eh, por ahí pasaba un poliducto de Copetrol. Y claro, el poliducto también presentaba sus válvulas automáticas, pero el problema era que las distancias entre esas válvulas eran muy grandes, eran aproximadamente como de 15 o 20 kilómetros entre válvulas. O sea que por más que se realizaran las interrupciones del servicio y los cortes y los cierres de seguridad, todavía quedaba una cuña de material pues, que podía representar un riesgo. Y de hecho eso fue lo que ocurrió por causas que finalmente nunca supe si habían sido problemas pues que asociadas de pronto a un deslizamiento y pues que también en algún momento podían haber hablado de una carencia de mantenimiento, se generó una fuga en ese poliducto y hubo un derrame creo que de gasolina que cayó en una quebrada. Nadie se dio cuenta sino, bueno, y la gasolina pues comenzó a contaminar toda la quebrada y sobre todo el problema de las gasolinas no es tanto la gasolina en sí cuando está líquida, sino los vapores que ella genera, porque es un combustible altamente volátil. Creo que creo que el punto de ebullición se encuentra en el orden de los 55 grados centígrados, es muy bajo. O sea, de hecho ustedes se dan cuenta por el olor. Eh, Esos vapores comenzaron a entrar por el sistema de drenaje de unas casas que quedaban muy cerca de esa quebrada por donde estaba bajando el combustible. Eh, Mucha gente y esos vapores comenzaron a ingresar a las casas, pero ese proceso ocurrió en la madrugada. Entonces mucha gente no lo percibió, sino que se murió intoxicada por la inhalación de los vapores. Pero el problema realmente se tornó más complicado cuando por ahí de tipo 5 de la mañana, pues la gente se levantó porque tenía que arreglarse para ir al trabajo y cuando prendieron las estufas para preparar el desayuno. Una explosión masiva y esa fue una tragedia horrible, muchachos. O sea, todas esas casas desaparecieron. Bueno, fue muchísima gente la que murió por una situación de este tipo. Sí, en este caso, pues era una red diferente, pero son cosas que realmente nosotros no imaginamos el riesgo tan alto que pueden generar. Bueno, lo que vemos acá, muchachos, es como la carátula o la pantalla de un sistema de un radar. Es un equipo, pues aquí vamos a ver qué tipo de información tiene. Él funciona como un carrito. O sea, hagan de cuenta como esas podadoras gringas, solo que, o sea, uno lo que va haciendo es que lo va llevando. Hay diferentes modelos de georradares. Hay georradares, por ejemplo, para carreteras. De pronto no es tanto la diferencia con el que nos está mostrando el compañero, sino de pronto es en el chasis, que sea un poco más robusto porque ellos van remolcados por un vehículo. Y sobre todo, pues porque ellos alcanzan velocidades más elevadas. O sea, si este lo ponemos a 80 kilómetros por hora, de pronto se daña, ¿sí? Y tenemos pues la fuente de emisión. Y miren que el equipito sea, realmente no es nada complejo, digámoslo así. Usted no tiene por ahí una imagen, Juan Pablo, de una tomografía. Profe, en las que sigue creo que hay una de la interfaz. Ah, no, entonces ya se la envío. Hay uno de la interfaz donde se ve cómo queda. Vale. Sí, este equipito, digamos, en la ingeniería de pavimentos ha revolucionado increíblemente el medio, porque, por ejemplo, ustedes se darán cuenta cuando lleguen a su curso de pavimentos y su curso de rehabilitación. Qué pena, yo sé que esto pues no hacía parte de la clase, pero es importante que lo conozcamos, ¿sabes? Además que más adelante, de pronto, si el compañero nos invita a conocer el aparato, pues más bacano todavía. Eh, este aparato ha revolucionado. Ah, les decía que Profe, cuando ahí le envía la otra. No, no se ve muy bien, pero pues algo se ve. No, perfecto. A ver. En la ingeniería de pavimentos, cuando se va a hacer
Miren acá, muchachos. Pues, o sea, por supuesto, esto se puede procesar más a nivel de, o sea, se maneja, esto lo procesa el mismo o lo tienen que descargar a un computador para que él lo procese, Juan Pablo. Ese es como el preliminar y ya después se procesa con el Ya. programa. Entonces, miren lo que tenemos acá, muchachos. O sea, esto es una imagen de radar. De hecho, sí, eso es lo que es un radar de tierra. Entonces, claro, la imagen en sí, de pronto no nos va a botar así el modelito estratigráfico como nosotros esperamos verlo, pero él sí nos va a mostrar él puede mostrarnos unos ciertos rasgos. Nuevamente, en la medida que exista un contraste de rigidez o, o un contraste de densidad, la respuesta va a ser mucho más evidente. Pero y la ventaja es que pues el aparatito puede ir trabajando y yo puedo ir chequeando ese tipo de... O sea, es una ventajota. Les decía que en pavimentos, cuando ustedes, por ejemplo, vayan a hacer una rehabilitación, que es una materia pues que se ofrece aquí en el programa, ustedes necesitan evaluar, o sea, cuando ustedes van a rehabilitar una estructura, salvo que la estructura existente esté en pésimas condiciones, pues ustedes la utilizan como una base para la nueva, ¿sí? Porque finalmente si no sería una reconstrucción. Ustedes necesitan tener parámetros asociados, o sea, ustedes necesitan poder modelar esa estructura. Y cuando ustedes necesitan modelar esa estructura, ustedes necesitan dos cosas. La primera, eh, la estratigrafía. Y segundo, los módulos y las relaciones de Poisson de esas capas. Entonces, ¿qué tocaba hacer, muchachos? Lo que toca hacer. Toca ir a la vía y hacer una pique hasta alcanzar el nivel de la subrasante. ¿Sí? Pero por supuesto, una pique, ¿cuánto tiempo se demoran? Una pique involucra un daño en la carretera que habrá que reparar, o sea, es un traumatismo mayor, mientras que con este aparatico simplemente se sale breve. Pues me dice Juan Pablo, si no estoy mal, que este aparato tiene un alcance, o sea, es confiable todavía hasta los 7 metros. Generalmente, por ejemplo, sí, iba a decir algo Juan Pablo. Que sí, profe, este llegué pues hasta los 7 metros, pero pues ya a los 7 ya es el máximo, máximo, entonces ya va siendo menos confiabilidad, Claro, pero pues llega hasta los no, 7. perfecto. Por ejemplo, buena parte de los georradares que se manejan en ingeniería de pavimentos no sobrepasan los 3 metros. ¿Y por qué razón? Porque, por ejemplo, más o menos el espesor del paquete del pavimento mide eso, es un metro, metro 20, ¿sí? Entonces realmente el aparatito en sí, yo no sé, pues no le voy a preguntar al compañero cuánto les costó. El aparatito tampoco debe ser tan barato, pero si yo lo divido el precio, pero en la cantidad de sondeos, en la cantidad de apiques que voy a evitar y en el rendimiento, créanme que es una maravilla, muchachos. Es una maravilla y es un excelente negocio, ¿sí? O sea, pues, ¿ustedes solamente lo utilizan para los trabajos de ustedes o también se lo ofrecen a otras empresas, Juan Pablo? No, profe, lo usamos nosotros. Ah, no, es que ustedes, bueno. Pero bueno, en muchos casos sí. Hay empresas que lo facilitan porque es que realmente súper práctico. Pero bueno, no, gracias Juan Pablo. Igual, eh, pues, si preguntas que queden o si más adelante de pronto tenemos la posibilidad, si sea que usted filme el equipo en funcionamiento para verlo, o si podemos ir a verlo, sería muy bacano. Porque creo que no es Sí, profe, lo que pasa frecuente. es que no pues ahora no está acá, pero yo le digo a mi papá que si tiene un Ah, video o algo me lo manda. vale. Sí, porque créanme que no es frecuente tener acceso a estos equipos y pues menos que un compañero del salón, eh, pues yo sé que es su papá, pero digamos, que un compañero del salón los tenga. Realmente es una oportunidad bastante poco frecuente. Comencemos entonces a hablar o sea, ya cerrado ese paréntesis por ahora. Igual vuelvo y les digo, hay más métodos, no son los únicos, hay gravimetría, hay otros, o sea, o sea, eso todo depende, por supuesto, del avance tecnológico. Y en ese sentido, estos métodos también dependen pues, de la posibilidad de que haya inversión en ellos. O sea, tengamos presente, hay una diapositiva que no la tengo aquí, pero se las puedo mostrar igual ahora, mm, con relación a los ensayos de campo. El despliegue tecnológico, digamos que el abanico de ensayos es grandísimo. ¿Por qué no los tenemos todos? Porque no necesariamente o todavía no hay mercado para todos los ensayos
Segundo, de pronto no haya inversionistas para comprarlos. Y tercero, y quizás uno de los más tenaces, es que muchas veces no hay quien lea la tecnología. ¿Sí? Y no es porque esté hablando de nosotros como ingenieros civiles y geotecnistas. No. Finalmente, la tecnología regional es algo con lo cual uno también tiende a casarse un poco. Bueno, entonces, ahora sí, dentro de este campo tenemos nuestros ensayos de campo, valga la redundancia, son generalmente intrusivos. ¿Por qué digo generalmente? Porque veremos, no en esta clase, sino en la clase siguiente, que poco a poco se empiezan a generar como híbridos y por ejemplo tenemos equipos para hacer pruebas de campo a los cuales se le conectan sensores para realizar ensayos geofísicos. Entonces tenemos allí una doble función y pues una aplicabilidad muy interesante. Bueno, en el caso de los ensayos de campo, hay una filosofía un poco distinta. Creo que con todos ustedes, por ejemplo, cuando vimos el curso de materiales, eh, les decía que, por ejemplo, en el caso de los ensayos de control de calidad, ustedes se dan cuenta que muchos ensayos no miden algo que sea realmente físico. Por ejemplo, el ensayo equivalente de arena. ¿Sí se acuerdan de él? Que yo tenía que coger una muestrica, echarle cloruro de calcio, echarle formol y glicerina, agitarlo ahí, pues que Carmen lo agitaba, o teníamos un agitador mecánico o una agitadora humana que es Carmen, y luego se dejaba sedimentar ese material y al final se nos iba a generar un sobrenadante. Nosotros al final reportábamos un porcentaje que era el porcentaje al cual equivalía la columna de arena en ese caso. ¿Sí? Claro, si ustedes se pueden a pensar, ese 80, ese 50, 60%, no sé, el valor que fuera, a mí me daba una idea de la calidad del material. ¿Por qué? Porque yo decía, entre más alto sea mi valor, mi arena es más limpia y probablemente su calidad sea mayor. ¿Cierto? Solamente eso. Pero si ustedes le decían, bueno, utilice ese 80, ese 50, ese valor como un parámetro de cálculo para otra cosa, usted decía, no, no se puede. ¿Sí? Ahora, ¿y por qué sabemos que ese 80, ese 50 son buenos o malos? Porque probablemente la primera vez que se hizo un ensayo, digamos que haya dado 40%, pues 40% de entrada no dice que sea algo bueno o algo malo, sino que cuando se usa ese material y cuando se usa uno que tenga el 90% y se puede comparar su desempeño, se da uno cuenta que muy probablemente ese efecto o esa presencia de ese material sí influya de forma importante en el comportamiento del material. Eso es lo que se conoce como un parámetro, digamos, arbitrario, o también puede casi decirse, no digo adimensional porque puede parecer raro, pero es un parámetro, digamos, que no representa ningún fenómeno físico de forma directa. Ah, pero sí, ¿cómo así? Es que el 20% era arcilla. Sí, pero sí, recuerden que esa arcilla se depositaba según una altura de caída. Pero ¿qué pasa si yo incremento la altura del tubo? ¿Qué pasa si por alguna razón yo puedo compactar esa arena o esa arcilla? Por supuesto que los valores van a cambiar. Es un ensayo que funciona siempre y cuando se haga siguiendo los mismos parámetros de ejecución. ¿Sí? Diferente, por ejemplo, en el caso de una granulometría. ¿Cómo así? Una granulometría, yo puedo, por ejemplo, hacerla con el material parcialmente húmedo, no que les esté mandando a que lo hagan, y después secar las fracciones. O puedo secar las fracciones y hacerlo de esa manera, y el resultado no debe variar de forma significativa. ¿Cierto? O sea, yo puedo modificar parcialmente el método desde que llegue al resultado. ¿Por qué? Porque aquí voy a sacar unos parámetros numéricos que sí me van a servir de cálculo. En el caso de los ensayos de laboratorio que nosotros hemos visto, por ejemplo, el ensayo triaxial, el de corte, el ensayo de consolidación, son ensayos que nos ofrecen o que nos entregan parámetros de cálculo directos. ¿Cómo así? ¿Qué nos entrega un ensayo triaxial? Nos entrega el ángulo de fricción, nos entrega el intercepto cohesivo, nos entrega unos módulos si los queremos. Por ejemplo, ¿qué nos entrega el ensayo de consolidación? Nos entrega la curva de compresibilidad con sus índices de compresibilidad, coeficientes, o sea, parámetros que yo introduzco dentro de un modelo de comportamiento del material y a partir de ellos yo puedo obtener unos resultados.
En el caso de los ensayos de campo, el asunto todavía está en proceso de ir hacia eso. Y en el caso de estos ensayos, tenemos 4 categorías o 4 clases de ensayos o 4 clases de interpretaciones o análisis que se hace de cada uno. Vamos a hablar rápidamente de cada uno de ellos. Vamos a hablar entonces de la clase uno. ¿Qué es la clase uno? O sea, son soluciones en las cuales yo entro con un parámetro y obtengo un valor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo cuál? Por ejemplo, yo entro con. Si yo, por ejemplo, tengo un material que presenta un comportamiento elástico lineal, yo entro con una carga y obtengo una deformación o viceversa. ¿Cierto? Pero es un valor que desde que yo tenga ese comportamiento, o si es un comportamiento distinto, digamos que mi suelo, perdón, yo busco el mouse acá. Si mi suelo se comporta así, no sé por qué, si yo tengo esa curva, si yo conozco la curva, yo puedo entrar con un parámetro y si hay una ecuación y él me reporta valores. ¿Sí? ¿Qué necesitaré yo del material? Yo necesitaré unos parámetros para alimentar ese modelo. Eso es todo. ¿Cierto? ¿El problema cuál es? El problema es que eso es muy limitado. ¿Por qué limitado, muchachos? Por ejemplo, si usted, pues, bueno, si les digo que los reto, algunos se lo toman en serio y no van a ser felices hasta que yo me calle la boca. Pero si yo les digo, busquen una ecuación que represente eso que yo acabo de dibujar ahí en la diapositiva, se darán cuenta que no es fácil. Digo una ecuación, no una ecuación dividida a trazos, porque pues ahí sí a trazos uno hace unas ecuaciones, uno hace unos modelos rarísimos. O sea, una ecuación que tenga esa forma es muy difícil de conseguir. Pero hay ecuaciones como cuáles. Ah, no, pues yo puedo tener, por eso les hablaba del modelo elástico lineal, una línea recta, yo puedo tener, por ejemplo, una ecuación logarítmica, algunas de ellas. Y en ese sentido, los ensayos que yo necesite determinar o que yo necesite realizar tienen como objetivo producir la información que alimente ese modelo. ¿Sí? Esos digamos que son los mejores procesos. O sea que yo sé que la respuesta es esa. ¿Vale? Vamos a los ensayos de clase 2. En la gran mayoría de casos, como ustedes se darán cuenta, hay una cantidad de variables involucradas que muchas veces no somos capaces de considerar de forma justa o con el peso que cada una tiene. Me explico. Por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, van a evaluar la resistencia del material, pero en esa resistencia también ingresa un parámetro como la relación de vacíos o la relación de sobreconsolidación o el contenido de humedad, en fin, cosas como esas. Es difícil en muchos casos tener un parámetro único o, por ejemplo, un proceso de flujo bidimensional o tridimensional. En esos casos, no hay una única ecuación que represente el fenómeno que está ocurriendo, porque realmente lo que tenemos es una ecuación diferencial parcial que puede tener múltiples soluciones. ¿Sí? En esos casos, ingresan las soluciones numéricas o los métodos numéricos, que son los métodos de elementos finitos, métodos de diferencias finitas, en fin, y en esos métodos ingresan una cantidad de parámetros que se pueden, digamos, involucrar en la medida de que yo genere unas condiciones de contorno controladas. ¿Sí? ¿La ventaja cuál es en estos casos? Pues que no es una única ecuación la que me va a permitir obtener el resultado, pero el modelo matemático o el modelo numérico más bien está representado o está constituido por unas ecuaciones con un número limitado de variables. Entonces yo hago los ensayos necesarios para determinar esas variables. Si no hay posibilidad de determinarlas todas o si hay variables que son muy poco representativas de la variabilidad del material, entonces en esos casos de pronto pues trabajo con valores de referencia para poder simplificar y con eso obtengo ese tipo de cosas. ¿Está bien? Vamos entonces ahora con otros tipos de soluciones aproximadas. Estas ya son soluciones, digamos, de orden analítico y experimental, soluciones clase 3. Las soluciones clase 3 ya son soluciones en las cuales se involucran varios tipos de ensayos. Es importante que tengan esto presente, muchachos, porque la confiabilidad
en la ingeniería geotécnica se basa o se logra, se incrementa la confiabilidad más bien en la medida que yo pueda medir el mismo parámetro de diferentes maneras, tanto a partir de ensayos de campo como a partir de ensayos de laboratorio. ¿Sí? Poco a poco, a medida que avanza el tema de la simulación numérica, han ido ganando mucho espacio lo que se conocen como modelos acoplados. ¿Qué es un modelo acoplado, muchachos? Por ejemplo, eh, yo puedo tener en cuenta a la hora de evaluar la deformabilidad de un suelo parámetros de naturaleza mecánicos y de pronto algo físico como la plasticidad. Pero si yo le digo a una persona involucre dentro de ese modelo el efecto, por ejemplo, del sol, pues de la temperatura, el efecto de, no sé, del viento. Si ustedes se dan cuenta, no conocemos ningún modelo que permita hacer todo eso. Entonces lo que se hace es que dentro de un modelo numérico se corren modelos para cada cosa y los resultados se sobreponen y se obtiene un resultado en el cual se encuentran especificados ambos o los que sean. Esos modelos pues son muy útiles, pero vale la pena decir una cosa, son inútiles si no existe una adecuada confrontación con la realidad. ¿Sí? Esa es una parte que es importante decir, yo que hice el lápiz. Eh, algunos de ustedes, si de pronto deciden trabajar como consultores o si siguen estudiando, se verán de pronto, no sé, de pronto se verán de pronto tentados o les llamará la atención de pronto entrar a la parte de modelación, que es una parte muy bonita y es muy interesante. Y claro, modelar, hacer modelación numérica es un proceso que se logra mediante unos paquetes, algunos muy complejos, en general son complejos, pero no dejan de ser modelos que responden a unos parámetros. O sea, es como un Excel, pero mucho más complejo. Y recuerden lo que dicen del Excel. Si yo a Excel le meto basura, lo que voy a obtener es basura. El problema es que en estos casos los modelos son tan bonitos y son tan organizados que muchas veces si la persona no es lo suficientemente cuidadosa o no tiene la formación teórica de base suficiente, no se va a dar cuenta que lo que está introduciendo puede que no sea real. Entonces, ¿cómo funcionan estos modelos de forma para garantizar o para brindar mayor confiabilidad? Funcionan en la medida en que yo introduzca en ellos experimentación real, experimentación física. ¿Sí? A veces algunos ensayos de laboratorio, a veces, pero en algunos casos, cuando tenemos de pronto situaciones como muy complejas, por ejemplo, hay un compañero que trabajó el efecto de la lluvia en el cálculo en los procedimientos para el cálculo de la estabilidad de taludes. Y claro, entonces la lluvia, ¿qué significa? Pues además del impacto y la erosión, significa el avance de un frente de humedecimiento. Realmente los métodos que nosotros manejamos para calcular estabilidad de taludes no manejan ese tipo de información. Entonces, en esos casos es necesario entrar en lo que se conoce como métodos de modelación física, que es hacer modelos. Los modelos siguen siendo muy útiles para para la identificación de muchos parámetros. Por supuesto, hacer un modelo no es simplemente coger y hacer una cosa chiquita. Todo tiene, pues creo que ustedes ya de pronto algo han visto, o si no lo han discutido en sus cursos de dinámica o con los profesores del área de estructuras. Hacer un modelo implica que los resultados de ese modelo me sirvan para poder representar o para medir lo que yo tengo en la realidad. O sea que si yo hice una casa de este tamaño y le medí, por ejemplo, una deriva a esa casita, pues la idea es que esa deriva a esa casita tenga una semejanza con la deriva de la casa real. ¿Está bien? En el caso de la ingeniería geotécnica, ese tema, eh, digamos que se demoró un poquito en entrar hasta que por allá en la década de los 60 comenzó en la Universidad de Cambridge eh, un profesor y por supuesto su grupo a experimentar con un equipo. Resulta que a la hora de hacer modelación, por ejemplo, les daba el ejemplo de la casa chiquita.
Cuando yo, por ejemplo, voy a modelar, hay un inconveniente. Y es que si todo lo que se torne chiquito tiene que conservar esa escala. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si la casa es más pequeña, pues los elementos tienen que guardar esa proporción. En el caso de los suelos es muy complicado, porque yo no logro simplemente volver esa partícula más pequeña. Entonces, ahí habían, o sea, esos factores dimensionales se pueden manejar, eso es un camello, eso es un viaje completo, realmente no lo manejo y respeto mucho a los que lo manejan porque es un tema bien complicadito. Eh, pero entonces los tipos se dieron cuenta que ya que no podían, por ejemplo, cambiar los parámetros del suelo, porque pues no había cómo, el suelo seguía siendo el mismo, eh, que no había, por ejemplo, cómo cambiar parámetros, o sea, que el problema geotécnico era tan difícil de modificar, los tipos se dieron cuenta que había un parámetro que sí podían modificar con bastante facilidad. Y ese parámetro es la aceleración de la gravedad. ¿Y cómo lo modificaron? Lo modificaron cogiendo su modelo e introduciéndolo en una centrífuga. Y nace entonces la centrífuga geotécnica. ¿Sí? La centrífuga geotécnica, por supuesto, yo creo que todos ustedes han visto una centrífuga chiquita, esa que utilizan en los laboratorios clínicos. Ahora pues hay centrífugas en muchos lugares en el mundo. Aquí, por darles una idea, miren acá estas dos. O sea, esta centrífuga está en la Universidad Gustavo Eiffel, tiene varias sedes en Francia. Esta es la sede de Nantes, pues que es una ciudad bastante importante desde el punto de vista de la investigación geotécnica y de pavimentos para Francia. Y la que tenemos al lado derecho es la centrífuga pues, de gran escala de la Universidad de California en Davis, que pues el sistema universitario de California pues tiene universidades muy famosas como la Universidad de California en Berkeley, y esta pues que desde el punto de vista de ingeniería de sismología es quizás de lo más avanzado que tenemos en los Estados Unidos, ¿sí? A donde han habido, o sea, esta es la escuela, esta es la escuela que le, que, que le puso la pata a la escuela de Harvard cuando Terzaghi estaba trabajando todavía. Y lo hizo también a partir de profesores llegados del Reino Unido. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Se monta el modelito, se instrumenta, o sea, es fundamental la instrumentación, y se monta en esa supercentrífuga. Hay algunas más chiquitas, otras más grandes. En Colombia tenemos una centrífuga que la posee, pues que la tiene la Universidad de los Andes. Creo que no hay muchas centrífugas en América Latina. En América Latina debemos tener por ahí unas tres centrífugas nomás. Sé la de la Universidad de los Andes, eh, la Universidad Federal de Río de Janeiro creo que tiene una, y no recuerdo si hay otra en Chile o algo así, pero no son frecuentes. ¿Sí? No son frecuentes por el costo y no son frecuentes por el tema de la modelación de las mismas. ¿Sí? El otro proceso, que es un poquito menos rimbombante, pero a la vez es muy útil, es el que se conoce como la cámara de calibración. Una cámara de calibración es algo, digamos, aparentemente muy simple, muchachos. Es un tanque en el cual yo utilizo, o sea, meto un suelo, el que yo necesite, pero la ventaja es que a esa cámara yo le puedo controlar una cantidad de parámetros. Por ejemplo, esto que tenemos acá, esta camarita, perdón, busco mi lápiz. Esto que tenemos acá, o sea, esa muestra está metida dentro de una cámara que hagan de cuenta como un triaxial gigante. O sea, esto que tenemos acá, esa cámara, tiene por dentro también una membrana, en fin. Entonces yo puedo controlarle a esa muestra una presión de confinamiento, y adicional a la presión de confinamiento yo puedo controlarle una presión vertical. ¿Cuál es el objetivo? Yo no voy a romper la muestra como hago en el ensayo triaxial. Lo que pasa es que recuerden que si yo controlo el esfuerzo horizontal y controlo el esfuerzo vertical, yo puedo determinar el coeficiente K de ese material y puedo tener una cantidad de información. ¿Para qué se utiliza esa cámara? Esa cámara, si ustedes se dan cuenta, acá arriba tiene un hueco. Esa cámara se utiliza para, por ejemplo, introducir equipos de medición. ¿Como qué? Como un cono, como una veleta. O sea, la idea es poder instrumentar o sea, si yo tengo un suelo en el cual tengo un control completo de las condiciones de ensayo, digamos por lo menos mecánicas, y también aquí tengo medidas de variación volumétrica y otras cosas, a ver qué sucede con él. ¿Sí? Sobre todo se utiliza más para calibrar equipos.
¿sí? Para calibrar nuevos equipos, para validar. Entonces, por ejemplo, si yo hago un equipo y lo diseño a una menor escala o a mayor escala, vale la pena entrar allí porque es un suelo en el cual yo puedo controlar las condiciones de contorno, por así decirlo. Y finalmente, tenemos la interpretación clase 4, que son los abordajes empíricos, que realmente es quizás por donde más nos movemos nosotros. ¿Sí? ¿Qué pasa con la clase 4? En la clase 4 es donde tenemos que lidiar con toda la cantidad de, digamos, de brechas de conocimiento que tenemos en materia de ingeniería geotécnica y de conocimiento, y pues en general ¿de qué? De conocimiento del medio continuo y poroso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Muchas veces los suelos, tanto el suelo como el paquete o el conjunto que tenemos, no es necesariamente algo homogéneo y por consiguiente a veces no tenemos una manera adecuada de modelarlo. Entonces lo que hacemos es hacer ensayos, no digo uno solo, sino varios ensayos, para que a partir de los ensayos yo pueda construir una fuente o una cantidad de información que me permita eh, ¿cómo decirlo? Que me permita obtener o me permita producir unos resultados en términos de parámetros. ¿Sí? Por supuesto, esta información yo también podré y deberé confrontarla, bien sea antes de la construcción o durante o después, con esto, con el comportamiento de la estructura. No sé si recuerdan cuando les decía a ustedes que es importante, por ejemplo, evaluar los asentamientos de un edificio. ¿Sí? Cuando yo instrumento eso y yo los mido, yo puedo realmente darme cuenta, primero, pues, si el modelo está bien. Segundo, si el edificio no corre riesgo. Y tercero, si el modelo no está bien, puedo hacer las correcciones aún durante el proceso constructivo, recalcular y todavía antes de entregar la estructura, posiblemente, dar una alternativa de solución o de mitigación del problema. ¿Sí? O sea, en la ingeniería geotécnica esa es una parte que todavía en Colombia no se le da el tratamiento completo. Nosotros todavía no entramos mucho a la parte de acompañamiento en obra. O sea, no, digamos que sí, sí tenemos un diseñador o siempre tenemos un geotecnista pendiente en la obra, pero si al geotecnista, si un día el geotecnista llega con la idea de que hay que modificar el tamaño de las cimentaciones, lo primero que van a hacer es mirarlo rayado porque la idea es no modificar el tema contractual, sobre todo también pues por el tema de los organismos de control. Estos son, digamos, los principales ensayos, los más utilizados en el mundo para, para la determinación de parámetros. ¿Sí? Vamos a ver algunos de ellos, pero hoy vamos a comenzar por uno de ellos que es quizás el más utilizado. No es el mejor, pero está bastante difundido en nuestro medio. Miren que tenemos acá tanto ensayos no destructivos como ensayos eh, invasivos y no destructivos. O sea, tenemos diferentes cosas. Lo importante, muchachos, y eso es quizás más importante que ver la lista que ustedes ven de nombres de ensayos, me interesa que ustedes vean esta parte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo ensayo se diseña o se propone para una medida específica. Poco a poco se van encontrando con que el mismo ensayo puede resultar útil para otras cosas, pero a veces, como vamos a ver aquí en este tema, encontramos a veces ensayos con los cuales se le termina colgando una cantidad exagerada de información y el ensayo comienza a verse comprometido en términos de confiabilidad. Vamos a comenzar entonces mediante este conocido como el SPT o el ensayo de penetración normal o ensayo de penetración estándar. Como les digo, es quizás uno de los primeros ensayos eh, pues, que se concibió con el inicio de la ingeniería geotécnica y sobre todo, pues ya veremos o sea, cómo funciona y cómo se procesa. O sea, no es un invento de Terzaghi, pero Terzaghi
cuando tuvo la posibilidad de tener a Moore, pues no es Moore el de los círculos, este es otro, este es un gringo, eh, estudiando bajo su tutela en la universidad de, creo que fue en Harvard, o en el MIT, creo que fue en Harvard, le hicieron pues o sea, hicieron una revisión del proceso para que el ensayo fuera mucho más refinado y fuera útil. Y pues bueno, esa era la tecnología de la época, ¿no? Y sobre todo, que fue un ensayo que ellos se planearon o se plantearon, perdón, para suelos granulares, principalmente para arenas, muchachos. Esto quiero que lo tengan muy presente. Es un suelo para suelos granulares, solo que ha ido ganando algún campo en los suelos cohesivos, con algunas limitaciones y de hecho no son pocas. ¿En qué consiste el ensayo? Ya les voy a pasar unos videitos, igual voy a hacer como el semestre pasado hacíamos en el laboratorio, les voy a pasar el enlace, yo voy a poner el video para ir hablando, pero la idea es que ustedes lo puedan abrir en YouTube, pues para que no tengan que verlo a través de mi computador, que me parece pues una bobada. Y les haré un sondeo para que ustedes me digan si terminaron o no de verlo. Lo que vamos a hacer acá, muchachos, es que vamos a medir la resistencia a la penetración que va a experimentar un muestreador, que ya lo hemos visto, que se conoce como tubo o cuchara partida, que ya lo vamos a volver a discutir. Y ese muestreador yo lo voy a tratar de introducir a golpes, ¿sí? A golpes. Y por supuesto, ¿cómo voy a medir la dificultad o la facilidad con que ese muestreador puede ingresar en el suelo? Es porque yo voy a empezar a darle golpes y voy a comenzar a contar el número de golpes necesario para que ese muestreador ingrese un determinado intervalo o una determinada profundidad. ¿Sí? Claro, para que el ensayo realmente goce de representatividad, tienda a ser reproducible o comparable, hay que comenzar a patronar algunas cosas. Si bien en el mundo esto no funciona del todo, qué decir. Lo primero que se hace, así como por ejemplo cuando hablábamos cuando hablábamos de compactación, hablábamos por ejemplo del ensayo Proctor. El Proctor pues se basa en una masa, en una altura de caída. Más que en el caso del Proctor, pues yo tengo el número de golpes establecido. En este caso esa es la respuesta. La masa de ese martillo es de 140 libras. ¿Sí? O sea, este es un ensayo que se tiene que hacer con un apoyo. O sea, no es que yo pueda llegar, pues yo no sé, de pronto, seguramente existen algunos de ustedes muy fuertes que dicen que pueden echarse ese martillo al maleto y hacer el ensayo solos. Y de hecho hay gente que lo hace, pero eso no es nada recomendable. Ni por su salud, ni por el tipo de ensayo. Igual vamos a ver. ¿Por qué lo digo? Porque en la universidad lo estábamos haciendo así, solo que pues, la persona que lo hacía era don Rubén, y don Rubén ya es una persona, pues digamos, entrada en años, ¿no? Pero bueno, el equipo lo tenemos en la universidad, digamos, un equipo sencillito. No sé en qué momento se puede ingresar, pues, para verlo. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a dejar caer una masa de 140 libras. Esa masa también, además de regularla, tenemos que regular qué tanto cae. Y para eso se le define que esa masa caiga una altura de 30 pulgadas. ¿Sí? O sea, son aproximadamente 75, 76 centímetros. Ah, ¿qué pasa si lo dejo caer más arriba? ¿Qué pasa si lo dejo caer más abajo? Pues recuerden que lo que está llegando, o sea, lo que ocurre cuando esta masa impacta este yunque, es que se producen unas ondas mecánicas, ¿sí? Y esas ondas mecánicas en la punta se van a traducir en una fuerza de hincado, una fuerza de penetración. Entre mayor sea la fuerza que yo le introduzca, o mayor sea la energía que yo le introduzca en la parte superior, por supuesto va a ser mayor la energía que llegue abajo, entonces voy a perder la repetibilidad del ensayo. Una cosa importante y que pues la gente ya poco a poco lo ha entendido, aunque mucha gente pues le dé pesar, es que este contacto entre el martillo y este yunque tiene que ser limpio. Algunas personas decían, no, es que de pronto eso suena muy duro, se nos va a dañar el equipo. Entonces lo que hacían era que le colocaban un tablón para que ahí descansara el yunque. El problema es que ese tablón, al ser de madera y al ser un material pues de una rigidez mucho más baja que la del acero, ella va a sufrir una deformación y por consiguiente va a disipar una parte de la energía que debe llegar al equipo. Entonces, dice que no. ¿Sí?
Además, porque si se permitiera la madera, ustedes saben que la madera es un camello, muchachos. La madera depende del tipo, depende del espesor, depende de la especie, depende del contenido de humedad. Entonces me decía, no, no, o sea, eso es darse en la cabeza, eso no funciona. Eh, Otra cosa, él tiene también acá, pues ya que yo voy a introducirle una energía acá en esta parte, yo necesito que esa energía esa energía viaje hacia la punta. Entonces lo hago mediante un conjunto de tubos que generalmente, muchachos, generalmente, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de equipos livianos, de equipos manuales, los tubos o los sistemas utilizados para la realización del SPT son de mayor sección. ¿Por qué razón? Porque el equipo tiende a exigir bastante en algunos suelos y puede dañar el sistema de hincado. Y en la punta tenemos nuestro muestreador, ¿sí? Entonces miren acá, ya lo vamos a ver acá. El muestreador, ¿qué es? Es un tubo que él se asegura o funciona gracias a que tiene estos elementos que van atornillados. Una vez yo retire esos tornillos, o esas tuercas más bien, mi muestrador se puede abrir y al abrirse yo tengo acceso al material que quedó allí dentro. ¿Sí? Ahora, ¿cómo funciona el ensayo, muchachos? ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que llegar a hacer nuestra perforación. Nuestra perforación tiene que estar limpia, muchachos. ¿Cómo así? Pues claro, yo no puedo entrar con una aspiradora ni con una escobita a limpiar la perforación, pero yo sí debo retirar oportunamente todos los restos que salgan, por ejemplo, del barreno o que salgan de los otros equipos. ¿Sí? Una vez la perforación esté, digamos, aceptablemente limpia, llego yo y ubico el muestreador, la cuchara o el tubo partido en el fondo de la excavación, por supuesto conectado. ¿Sí? Lo apoyo simplemente y cuando arranco el ensayo, yo comienzo a dejar caer libremente. ¿Cómo así? O sea, ese martillo cae por caída libre. Yo no lo voy a impulsar, yo no lo puedo frenar, porque al contrario le estaría entregando una energía más baja al suelo. ¿Qué va a pasar? Apenas, ¿sabes? Como yo le estuviera dando, como yo estuviera golpeando una puntilla. A medida que ese martillo empieza a impactar el yunque, mi muestreador va a comenzar a penetrar en el suelo. ¿Sí? Ahora sí, el ensayo, recuerden que les decía que es importante, el dato de respuesta aquí es el número de golpes, pero el número de golpes depende, por supuesto, del suelo, pero también de la profundidad que yo le vaya a permitir ingresar. Entonces, lo que se hace es que el ensayo se divide en tres etapas. Estos primeros 15 centímetros, que pues, realmente no nacieron siendo 15 centímetros, sino que era medio pie, recuerden que es un ensayo gringo, ese medio pie se utiliza básicamente como para poder salir, considerando que ese espesor puede haber presentado alguna perturbación por humedad o por otro ensayo. Entonces, digamos que son descarte, pero yo no, o sea, yo no cojo y saco esos 15 centímetros, no. Yo penetro los 15 centímetros y a partir de los 15 centímetros arranco realmente mi ensayo. Y lo que empiezo a hacer es cada vez que le doy un golpe, o sea, que dejo caer este martillo, y él llega e impacta esta superficie, yo cuento el golpe. Voy contando. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese muestreador ingresa 15 centímetros o medio pie. Guardo ese datico. Y luego continúo el ensayo hasta que el muestreador ingrese otro medio pie. Y cuento el número de golpes. Entonces digamos que este número de golpes sería N1 y este número de golpes sería N2. El valor del ensayo de penetración estándar es igual a la suma de los números de golpes o, digámoslo de otra manera, corresponde al número de golpes necesario para que el muestrador ingrese dentro del suelo una longitud igual a un pie. ¿Sí? Es que digo yo, eso dio 20, dio 3, dio 1, bueno, en fin, dio 1000. Estoy exagerando, por supuesto. Pero ese es el resultado, es un número.
Dimensiones, ninguna. Es adimensional porque lo que estamos haciendo es un conteo de golpes. ¿Sí? Pero les decía, aquí tenemos el muestreador y este muestreador en algunos casos incluye este accesorio que de pronto, no sé si ustedes han visto esas trampas de pesca que se utilizan en algunos países. Realmente esa copita que acabo de señalar tiene como función, eh, a ver, el tubo o la cuchara partida permite, además de hacer el ensayo, que una muestra de material quede introducida en él. Y al quedar introducida, es una muestra de qué naturaleza, alterada o inalterada, muchachos. ¿Qué opinan? ¿Me están escuchando, muchachos? Hola. Pues, profe, la muestra de adentro no quedaría Inalterada. alterada No, la muestra es alterada. Vamos a ver. por los golpes, ¿no, profe? No. Bueno, eso es un poco. Realmente es por el espesor de la pared. Entonces voy a abrir la otra presentación, que de hecho, pues ahí es donde hablamos de eso. ¿Sí? Eso es muy importante, muchachos. O sea, les insisto en eso porque es que esa es una fuente. Ahí he visto unos errores tenaces cometidos por algunos profesionales. Feos, pero bueno, en fin. Te busquemos. ¿Dónde lo dejé? A ver, permítanme avanzar acá, tan. Tengo que dividir esas presentaciones que quedaron muy largotas. Bueno, y aquí ya teníamos esto. O sea, miren acá. ¿Sí? Ok. Eh, Aquí este es el criterio que nos permite definir cuando una muestra es alterada o inalterada. ¿Sí? Entonces, me voy a trastear esta ecuación y esta figurita también. Me voy a trastear los dos para acá para el tablero. Ya les... Ahí están viendo el tablero, muchachos. Sí, señor. Sí, Listo. profe. Vale. Entonces, miremos acá. Vamos primero con un tubo Shelby. Los tubos Shelby pueden tener diferentes medidas, pero digamos que los tubos Shelby que normalmente se utilizan son tubos que aproximadamente tienen un diámetro externo, perdón, un diámetro externo equivalente a 3 pulgadas, ¿cierto? ¿Cuántos son 3 pulgadas en milímetros? ¿Me ayudan, por favor? 76.2 milímetros. Listo, muchas gracias, Felipe. Aproximadamente, aproximadamente, entre ese pequeño biselito, ¿cuál biselito? Voy a hacer aquí un zoom. Bueno, la foto no me ayuda mucho. El tubito, él se cierra un poco, pero es muy poco. Y contando eso y la pared, quiere decir que aproximadamente, digamos que el espesor de pared puede ser del orden de los 2 milímetros. Luego, el diámetro interno de este tubo es de cuánto? Entonces sería 76.2 menos 2 veces por 2. ¿Eso cuánto da? 72.2. Vale, muchas gracias. O sea, muchachos, yo les pregunto esto. Yo sé que, o sea, no me cabe la más mínima duda que ustedes sepan sumar, eso sí. Y por supuesto que no me burlo de ustedes. Lo primero porque quiero poder hablar con ustedes. O sea, finalmente es una clase. Y segundo, porque ese silencio también me puede indicar que no entienden lo que estoy haciendo. Y por eso les insisto, muchachos. Yo prefiero en esta materia sacrificar una parte del contenido, pero que lo que veamos lo veamos bien. Por supuesto que no es esa mi intención, pero quiero que veamos algo bien hecho,
que ustedes entiendan, ¿sí? Sobre todo porque se equivocan mucho, muchachos, mucho, mucho. Miren solamente lo que acaba de pasar. Esto lo vimos hace, ¿qué? Una o dos clases. Y ya ustedes me dijeron que la muestra era inalterada, algunos, ¿sí? Pues el compañero escribió, pero pues otros por ahí lo dijeron. Y lo había dicho en clase. Entonces, ojo con eso. Entonces vamos a calcular aquí digamos que esa relación de área o esa perturbación de la muestra. Entonces aquí vamos a tener 76.2 menos al cuadrado, perdón, menos 72.2 al cuadrado sobre 72.2. Esperen que esto me quedó muy pegado acá, me lo voy a trastear rápidamente, disculpen. Excelente. La ventaja de esos tableros, que para personas así medio motrices como yo funcionan. ¿Me ayudan con esa operación, por favor? Mientras tanto, voy a mirar una cosita acá. Y ese 72.2 de abajo también es al cuadrado, ¿cierto? Sí, sí, gracias al cuadrado, sí tienes razón, Michael. Exacto. Eso da 11.39. ¿Alguien más para comprobar? Sí, a mí también me dio lo mismo. Sí, a mí también. Sí, a mí también. Listo, entonces tenemos acá 11.4%. Y miren que en este caso estamos un poquito, o sea, se nos torna un poquito enredado porque nos acabamos de volar el límite para cuando la muestra se considere inalterada. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? Tenemos que revisar entonces el espesor de pared, ¿sí? El espesor de pared ya se ve controlado. Si, por ejemplo, ¿qué pasa si el espesor de pared o el espesor de todo eso lo bajamos a 1.5? ¿Cuánto quedaría ese nuevo valor, muchachos? O sea, si en lugar de eso tenemos 76.2 menos 3, vamos a tener acá 73.2. ¿Cuánto daría este valor? Yo busco aquí una dimensión que estoy necesitando, que no la tengo. 8.36. ¿Sí? O sea, Sí. miren lo sensible que es. O sea, en ese caso, a pesar de que el tubo Shelby se considera como un tubo o como un elemento, como un tomamuestras para muestras inalteradas, él induce una pequeña alteración. Es imposible. O sea, recuerden, muchachos, que todo proceso de muestreo o sea, solamente por la introducción del muestreador ya tenemos ese gallo. Ahora vamos a buscar el datico aquí. Vamos a hacerle con este. Ok. Entonces miremos acá. En este caso voy a trastear esta figurita. Voy a hacerlo con estas dimensiones que tengo de este. Ok. ¿Cuánto es que un 16 de pulgada, cuánto equivale, muchachos? ¿Me hacen el favor? Para yo verificar una cosa. Uno punto 58. Sí, 1.59 aproximado. Vale. No, este no es. Ok. En el caso de este tubo, generalmente, el diámetro, fíjate que por aquí lo tenía, te lo busco, que no me lo sé de memoria. Diámetro en la punta. El diámetro en la punta es de 38 milímetros. Chan, 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 chan. Ese diámetro en la punta es el diámetro externo. Perdón, este es el diámetro interno, disculpen. Este es el diámetro interno, este no es externo. Sí, porque él va siendo más grande. El diámetro interno del muestreador es normalmente es de 20, de 30, dije 38 milímetros, ¿no? Chequeo solamente. Sí, 38 milímetros. Y el diámetro externo normalmente es de 50 milímetros, que es aproximadamente 2 pulgadas. En ese caso, ¿cuánto daría esta relación? Si me hacen el favor y la calculan.
.73, sí. Punto 73, ¿ya la multiplicó por 100? No. Vale. Sí, uy, está chéverísimo eso, ¿no? Exacto, entonces tenemos, miren esto, y miren esto. Y miren, el otro que les dio, ¿cuánto fue? Como 8.5, ¿cierto? Miren entonces el efecto tan importante en estos casos, ¿sí? O sea, eso es, digamos que, ¿cuál es el efecto cuál es el efecto de esa compresión? ¿Sí? Decíamos que la compresión lo que va a inducir es una reducción en la relación de vacíos y por consiguiente va a generar un cambio en el estado mecánico. ¿Qué otra cosa? Se rompe la estructura. Otra cosa que hay que decirlo, muchachos. El ensayo de penetración estándar es un ensayo muy útil, pero no es un ensayo nada suave, es un ensayo violento. ¿Y qué pasa cuando es un ensayo violento? Que él puede alterar granulométricamente el material si es granular. Entonces, les insisto con eso, muchachos, les insisto a ustedes, ustedes están en una etapa muy bacana de la formación profesional. Ustedes no tienen experiencia y eso no es malo. ¿Por qué? Porque la experiencia, y lo saben sobre todo los compañeros que han trabajado o que han trabajado con otras personas, la experiencia también muchas veces o sea, está matizada en mañas. Y las mañas muchas veces son dadas por personas que hablan más alto pero no tienen conocimiento. Entonces, eso es lo que pasa. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo y no es porque quiero respetar a la persona. Uno de los clientes del laboratorio de la universidad es una ingeniera, pues que tiene mucho trabajo, en fin. No requiero, no es necesario el nombre de ella. Pero ella cuando manda a los trabajadores al campo no va. Quien dirige la operación es el conductor. El conductor ha aprendido mucho, de hecho ha aprendido mucho, pero sigue trabajando mal algunas cosas. Entonces, la pregunta ¿es el conductor es muy huevón porque no aprende? Por supuesto que no. O sea, una persona aprende lo que le enseñen, si le enseñan bien o le enseñan mal. Y el hombre no ha habido una persona que le enseñe bien las cosas. Aunque Carmen se, 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 se puede morir de la piedra explicándole, pero el hombre ya ha llegado a una condición de no hacerlo. Entonces, ese tipo de cosas lo que termina haciendo es, aquí lo que estamos haciendo es nada más y nada menos que reportando los valores que van a servir de parámetros de diseño. Eso es peligroso. Entonces, tengan presente que esta es una muestra alterada, muchachos. Y al ser muestra alterada, ¿para qué nos sirve? ¿O no nos sirve para nada? Cuéntenme. Para medir humedad, eh, O carga específica. mineralogía. Listo. ¿Qué más? Así, ensayitos de los que nosotros sabemos hacer, ¿sabes? Los basiquitos, para no enredarnos mucho la mente. Pero ustedes, bueno, yo sé que todos ustedes vieron el laboratorio virtual de mecánica de suelo, ¿sí? ¿Qué falla? O sea, pues, bueno, no, pues espero que les hayan gustado las peliculitas. Pero, pues, digamos que dentro de esos ensayos que se hicieron, ¿qué de eso podrían ustedes hacer con una muestra alterada? Gravedad específica, límites de Ah, Atterberg, ajá. ¿Qué más? y aplicar la norma 102 del INVIAS, que es la identificación manual. Listo, le entregamos manual y visual. Bien. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, podemos hacer, si es un material fino, podemos hacer una granulometría. ¿Qué más podemos hacer? Eh, bueno, Límite de consistencia. sí, exactamente lo que dijo el compañero, sino que el hombre lo dijo, y dijo el otro nombre, pues que son los límites de Atterberg. Exacto, todos los ensayos que se puedan ejecutar sobre muestras de naturaleza alterada. ¿Ya? Bueno, les decía, es porque adicional a este tubo hay esta cosita, ¿sí? Esta cosita es como una trampa. ¿Por qué, muchachos? Resulta que a veces cuando ustedes van a tomar, por ejemplo, una muestra de arena, o a veces algunas muestras cuando están, o de material cohesivo, cuando ya está muy, muy, muy blandengue, ustedes llegan y toman la muestra y cuando sacan el muestreador, la muestra se cae, o sea, se desocupa. Y por eso tiene unas implicaciones hartas. La primera, que esa muestra era útil, porque así ustedes la muestra ni siquiera la mandan al laboratorio, ustedes pueden ver qué suelo sale y ustedes, por ejemplo, pueden encontrar si hay un cambio de estrato, pueden encontrar cosas allí y hacer una descripción, como bien dijo Luis Carlos.
Dijo, no, la identificación visual, identificación manual. ¿Ya? ¿Cuál es otro problema? Y recuerden que el fondo de la excavación que tiene que estar tiene que tratar de estar limpio. O sea que si se me fue el chorizo de material al fondo, pues yo voy a tener que excavar de tal manera que eso salga o se quede pegado a los lados. Entonces tengo dificultades porque hay una probabilidad de contaminar el hueco. ¿Vale? Este aparatito lo que hace, no sé si ustedes han visto esas, por ejemplo, ustedes, unas películas así sobre Oceanía y sobre, por ejemplo, donde están todas las comunidades samoanas, Fiji, todo eso, que los manes cuando van a pescar hacen como una trampa que es con una canastica, que el pez entra, pero el man no puede salir, ¿sí? Entonces, esto es más o menos lo mismo, solo que por supuesto asociado a los suelos. Entonces, ¿para qué funciona esto? Para que el suelo entre, es como un cheque, como una válvula cheque. Y cuando quiera salir la muestra, él simplemente se bloquea. Por ejemplo, en el caso de la mitad, cuando entra la muestra, estas piecitas se abren y cuando ella se va a devolver, ella se cierra y listo. Esta otra es más utilizada, por ejemplo, para muestras más viscosas, limos o vainas así. Entonces, ¿qué hace? Esta es una tapa. Esa tapa se abre, no es una tapa muy grande tampoco. La tapa se abre y cuando la muestra se va a salir, la tapa se cierra y quedó bloqueado el asunto. Y así, ese es, por ejemplo, ¿para qué? Para, para, para arenas, en fin. Hay diferentes, no siempre se tienen, pero siempre es importante tenerla, precisamente porque pasa en muchos casos. Y les digo también, con los tubos Shelby pasa, muchachos, que a veces van a sacar el Shelby y, claro, ¿cómo se toma un Shelby o cómo sabe una persona experimentada tomar un Shelby? ¿Qué hace ahí la persona? Perfora. La idea es que los Shelby se deben tomar por presión, no por impacto. El compañero que dijo que el impacto altera, claro que tiene razón, el impacto altera. La idea es tomarlo por presión. Lo que pasa es que a veces, si yo voy a hacer una perforación manual, es muy camello tratar de hacer una perforación manual y hacer una presión porque yo no tengo la fuerza suficiente. O sea, ni que yo coja y me trepe allá. O sea, realmente muchas veces esos 90 o 100 kilos que podemos pesar muchos no son suficientes a veces para tomar una muestra. ¿Sí? Ahora, ni hablar de pronto de muchos de ustedes que son más flaquitos. Entonces, en esos casos, hay que tomar por presión, bueno, eso sobre todo se hace apoyado en un aparato. Luego, cuando llegamos abajo, hay que cortar la muestra, entonces hay que inducirle una torsión para cortar, digamos, esta taja. Pues aquí tengo, permítanme, yo le muestro esta foto, para poder cortar esta parte, chicos. Pero cuando la muestra, por ejemplo, está por debajo del nivel freático, son materiales ya muy húmedos, qué es lo que recomiendan? Dejar que la muestra repose por lo menos unos 10 o 15 minutos y ahí sí sacarla. Si yo vengo así todo feliz y la saco, la muestra se me va para abajo. ¿Sí? Pero bueno, son cosas. Aquí este es un elemento fundamental de la experiencia. Y los perforadores son personas que saben cosas, saben muchas cosas. Y ellos nos suministran información que hasta es útil para diseño. El otro parámetro importante, bueno, dentro de todos los importantes que tenemos acá, es el martillo, muchachos. El martillo, digamos que se ha intentado calibrar o se ha intentado estandarizar en esas 140 libras, aunque no siempre se logra. Hay martillos, por ejemplo, un poco más livianos, un poco más pesados. Son cuestiones de la práctica regional, ¿sí? Y como ya están perdón, tan difundidos en el mundo, pues hombre, obligar a alguien a que cambie su tecnología es difícil. Por ejemplo, aquí tenemos varios tipos de martillos. Casi todos tratan de pegarle pues al tipo de martillo que es. La gran mayoría son esos martillos tipo dona. ¿Qué es dona? Pues es como un tanque, es un tarro y hueco en la mitad. Entonces yo lo que hago es que lo subo. Él arriba tiene una guía para que no pueda subir más, ¿sí? Y lo suelto. Existen martillos de operación manual, de operación automática. ¿Qué pasa? A pesar de que el martillo tenga la misma masa y presente la misma altura de caída, la geometría del martillo va a condicionar que cuando el martillo se choque con el yunque, él va a generar una colisión. Recuerden que esa colisión presenta eh, un, hay una respuesta elástica y una respuesta inelástica. La respuesta elástica en el martillo, ¿qué induce? Que el martillo se deforme. Por supuesto, va a ser algo casi imperceptible. Y la respuesta inelástica, ¿qué es lo que va a introducir en eso?
que se produzca el desplazamiento de las ondas que llegan al muestreador y generen la perforación. La componente inelástica no tiene lío, porque es la que realmente produce el ensayo. Pero si yo tengo un martillo que produce respuestas elásticas distintas, esa respuesta elástica corresponde a una atenuación de la energía del impacto. ¿Vale? Entonces ahí tengo un gallito harto. Vamos a ver entonces, hay tres, les voy a mostrar 3 videos de la ejecución del ensayo. ¿Por qué 3, muchachos? Porque son equipos distintos y además porque hay uno que es manual. Me parece importante que lo vean. Voy aquí a compartir toda mi pantalla. Voy a dejar de compartir primero para compartir en orden. Voy a compartir la pantalla y como les digo, les voy a mandar el enlace para que ustedes puedan verlo. Yo lo dejo en silencio mi computador. En YouTube, perdón, pues no todo porque si no ustedes me quieren hablar y no pueden. Y les voy a hacer como un sondeíto para que ustedes puedan, puedan preguntarse alguna cosa. Yo creo que no estoy compartiendo todo. Pero un momentito, muchachos, qué pena. Partí mal. Creo que ahora sí. Exacto. Bueno. Ya lo voy a dejar aquí abriendo y ya les voy a, por favor, en el chat les voy a enviar el enlace, ¿vale? Aquí, entonces, y les voy a abrir voy a abrir un sondeo apenas ustedes terminen de verlo para continuar, ¿vale? Entonces, espérenme ya, voy a abrir el sondeo y ya pongo el video porque quiero hablar cositas aquí del equipo, ¿sí? Si me lo permiten. Pero ¿dónde es que tengo esa joda? Videos, acá está. Entonces, ah, este va a ser el video número 1, ¿listo? Epa, disculpen, chicos, para que lo tengan presente. Les voy a, bueno, esto hay que darle un tiempito adicional. Por supuesto, solamente me van a responder si ya lo terminaron de ver. Pues no van a responder que no, pues eso sería como medio tonto. Voy a dar aquí 7 minutos y voy a abrir el sondeo. Ok, vamos entonces a colocar esto acá. Ya está en silencio mi computador. Voy a tratar como de quitar este poco de de obstrucciones. Les voy a pedir el favor que mejor me hablen para que les pueda escuchar. Bueno, aquí tenemos un equipo automático de perforación. Lo que están viendo ustedes aquí no es en sí el equipo de perforación, muchachos. Esto que tenemos acá es lo que se conoce como un ADM o un encamisado. Esto realmente miren que es bastante grueso. Es un tubo que va a servir de pared o revestimiento para la perforación, para que la perforación se vea a su vez protegida y yo pueda introducir los equipos. Ese tubo se introduce de esta manera y la idea es que ese tubo se recupera después. No, porque si lo dejamos ahí, pues es un tubo costoso. Por eso quería que lo vieran. O sea, no todas las veces, no en todos los casos se revisten las perforaciones, pero digamos que en este sí. Listo, aquí los manes van perforando, van avanzando. Y la idea, ese tubo o sea, todos estos equipos se pueden ir montando o se pueden ir ensamblando en la medida que yo necesite llegar más abajo. Muchas veces es común utilizar este revestimiento en los primeros metros por una razón simple, muchachos, y es, por ejemplo, para poder pasar las primeras capas, el estrato vegetal, capas que de pronto no se van a utilizar. A veces, pues va a ser necesario de pronto hacer un sondeo adicional como para poder evaluar qué hay allí. ¿Sí? Este equipo que ustedes ven acá es un equipo que tiene, miren que el sistema de perforación, ahí está, o sea, él está por dentro del tubo. Mírenlo acá.
Este es como es un trepanito, es una cucharita que va cortando, ¿sí? Y ahora lo que van a hacer aquí estos señores es introducir realmente el equipo de perforación, ¿sí? Acá está. Y en este caso, lo que van a hacer inmediatamente es hacer una prueba de penetración estándar. Entonces bajan el tubo hasta el fondo de la perforación, el tubo queda allí apoyado, ¿sí? Le instalan el yunque, pues, o sea, tengan presente que si no hay una tubería que sea lo suficientemente competente, la tubería se puede doblar. Y aquí lo que introducen o lo que montan, aquí monta, esto es una guía, la idea es que el sistema tiene que ser vertical, no debe estar apoyado en las paredes, pues para que no haya disipación de energía. Y el hombre aquí, este es un sistema completamente automático. Si ustedes seguramente lo pueden ver ahí con audio para que escuchen pues esa parte. Aquí el hombre, miren lo que él acaba de hacer es marcar los 45 centímetros. Recuerden, 15 centímetros que no se consideran, 15 y 15 que se suman y dan el valor n. Y arrancó el ensayo, miren. Entonces ahí en esa camisita está el martillo que está subiendo las 30 pulgadas, cae y va midiendo. Entonces aquí los señores lo que van haciendo es, apenas pase la primera marca, ya ahí el hombre comienza a contar. La verdad yo creo que ahí ya la veo, pero no estoy seguro. Ahí ya el hombre ahí creo que el hombre comienza a contar. Sí, ahí está. Comienzan a contar, pues para no ir a olvidar, pues, para no ir a perder el ensayo. Ahí lo van haciendo. Hay equipos que son de accionamiento, digamos, manual. Ahí para el ensayo, pues el hombre hizo una seña bastante diciente. Y una vez se tiene ya el equipo, eh, listo, pues se retira esos equipos. Este equipo es un remolque que se monta a una camioneta. O sea, es un equipo muy útil, pero pues necesita tener una vía o una zona para acceder. Él tiene pues toda una torre para poder elevar todo, hasta así, creo que es como hasta casi 5 metros de columna de tubería. Esos son equipos, el que yo conocí tenía capacidad como de 30 a 35 metros. Bueno, listo. Perdón. Bueno, ahí termina el primer video. Esperen, yo voy a ver cómo van ustedes acá. Mientras tanto, muchachos, cuéntenme, ¿hay alguna pregunta, alguna duda sobre lo que se hizo o está claro el procedimiento que acaban de ver o están viendo? Sí, el ensayo en sí, hay que decirlo, no es muy glamoroso, no es muy glamoroso. eh, y eso de cierta manera también ha ayudado un poco a que el ensayo se difunda tanto. Es un ensayo que no demanda un entrenamiento muy grande, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ustedes básicamente lo que están haciendo es perforando. Claro, ¿qué hay que hacer, muchachos? Ustedes al hacer la perforación, ustedes gastan 45 centímetros, ¿sí? A veces, que esa es una práctica que yo no recomiendo, a usted le reportan resultados de SPT cada 50 centímetros. ¿Por qué no la recomiendo? Porque eso significa que usted perforó, o sea, penetró esos 45 centímetros, bajó otros 5 y arranca el ensayo. Ese suelo ha sufrido una perturbación importante. Y dentro de esa perturbación se detiene el hecho de que ese material ha sufrido una compactación y probablemente su valor SPT sea más alto. Entonces eso no está bien. La idea es que el parámetro SPT se reporte cada metro. O sea, yo evalúo 50 centímetros excavo, puedo sacar otro tipo de muestras, puedo tomar muestras inalteradas también. Pero la idea es que por ahí cada metro o cada metro con 50. ¿Está bien? Para que tengan eso muy presente. Bueno, eh, esperen que faltan aquí 8 compañeros por responder. Voy a continuar. Ah, bueno, 7. El sondeo ya, apenas termine el sondeo, ya continuamos con el segundo video. Listo, gracias chicos. Entonces, sigamos acá. Vamos entonces a nuestro segundo video.
es otro procedimiento, digamos, con unas condiciones ligeramente distintas, pero siguen siendo unas condiciones de buen control. Voy a ponerlo acá, ya por supuesto se los comparto a ustedes. Voy a mirar también cuánto dura el video. Dura 5 minutos y lo voy a dar al mismo tiempo. Espérenme un momentito. Epa, espera que esta vaina se fue en automático. Listo. Ya les voy a mandar acá por el chat el enlace de este video. Y lo mismo, ya voy a generar entonces el sondeo para que ustedes me hagan el favor y, y me digan. ¿Está bien? No, no. Ok, aquí vamos a trabajar es con el video número 2. Listo. Lo voy a dar al mismo tiempo y abrimos el sondeo. Muy bien. Vamos entonces acá con este video. Miren, aquí los tipos están arrancando. Perdón, voy a tener que volver a arrancar porque ¿qué ahora le dio por demorarse? Ya. Miren, acá el video comienza. Vamos a mirar aquí lo que está haciendo esta persona. Miren, aquí está tomando la muestra. Es una muestra. De hecho, está haciendo un muestreo adecuado. Está tomando una muestra alterada. O sea, él no está guardando eso, no está haciendo fuerza por conservar el cilindrito, ¿no? Él está tomando la muestrica. Mira lo que están haciendo. Esto es un proceso de rotación. Y este puede ser un proceso de rotación en seco. Miren la altura del sistema. ¿Sí? Un proceso de rotación en seco o un proceso de rotación, pues, rotación húmeda. La ventaja de la rotación es que pues ella me permite avanzar de una manera un poco más precisa, pero también pues va a ser más lento y va a haber mayor consumo de recurso allí. Aquí el tipo, ¿qué tiene que hacer? Aquí está listando el muestreador. Hay que limpiarlo muy bien. El muestreador pues no puede quedar con residuos porque si no pues vamos a tener contaminación. Además que si queda con residuos después es difícil sacarlo. Aquí, no, aquí los tipos están haciendo un proceso de lavado. O sea, están haciendo rotación en números. ¿Sí ven la cantidad de material? Sacan el sistema. Miren, ahí lo que acaban de sacar. Miren lo que acaban de sacar esos señores allí. Esto, muchachos, qué pena que no tengo cómo hacer zoom. Es un tipo de broca que se conoce como una broca tricono. Se las voy a buscar una aquí por Google para que la vean. Es muy interesante. Espera, a ver. eh, Se parece un poquito a las del Vengador del Futuro. No sé si para los que vieron la película. Esta broca está compuesta por tres piñones dentados, pero no son piñones como tal, sino son tres broquitas a su vez. Ellas no giran, o sea, ellas no tienen la autonomía de girar por sí solas, sino que cuando toda la broca gira, todo el sistema gira, ellas también comienzan a girar. ¿Cuál es el propósito de este tricono? El propósito del tricono no es recuperar muestra, sino es, por ejemplo, fracturar materiales. Sobre todo se utilizan, por ejemplo, cuando tengo materiales granulares sueltos, por ejemplo, gravas. Sobre todo, por ejemplo, cuando estoy en un medio como en un medio aluvial. O sea, si yo estoy cerca de unos suelos aluviales, es probable que yo me encuentre algunas capas de grava. Y si yo llego con un SPT a una grava, no tengo nada que hacer. Si yo llego con un barreno a una grava, no tengo nada que hacer. Entonces, lo que tengo que hacer es localizar el espesor y romper eso. ¿Sí? Entonces, aquí trituro eso y pues entonces, ¿para qué se le introduce agua? Miren que, si ustedes notan, no sé, ¿ustedes ven el puntero del mouse de mi computador o no lo ven? Sí, profe. Sí, Vale. profe. Sí, profe. Entonces, miren acá, voy a hacer una rayita acá aprovechando esta vuelta. Creo que ya puedo rayar. Así. Miren acá hay un huequito. Ese huequito se utiliza para inyectarle agua. La inyección de agua tiene un doble propósito. La primera, refrigerar la broca, por supuesto, porque pues hay una fricción muy alta. Y la segunda es que como se muele el material, la idea es que se introduce el material y se va sacando ese material, como esa colada, o sea, se va llevando hacia la superficie para poder limpiar la perforación. ¿Sí? Pero lo que acaban de hacer estos señores ahí fue básicamente lo que les decía.
fracturar el estrato y una vez fracturado el estrato, proceden a continuar en un suelo en el cual sí sea posible hincar el muestreador. Vamos ahí. Por supuesto, existen los muestreadores NQ, NX que se utilizan ya para roca, cuando necesitamos también recuperación. Mire que acá los tipos, o sea, realmente hay un proceso bastante juicioso y se dan cuenta, ellos no están lanzando el agua por ahí a la calle, tienen todo muy bien protegido. Y el sistema, pues, él se va cargando, o sea, el esfuerzo físico que demanda de ellos es muy bajo, pues que eso es importante. Miren que ahí arrancó el sistema. ¿Qué es lo que uno normalmente hace? Uno coge de pronto con ni siquiera con un marcador, porque como está tan húmedo en la varilla, no marca. Con un pedacito de suelo uno marca, hace las marcas de 15 centímetros. Generalmente estos sistemas vienen derivados, por ejemplo, de la exploración y explotación de petróleo. Entonces lo que tenemos son puras roscas cónicas, roscas NPT, filetes cuadrados. Bueno, ahí el compañero que es ingeniero mecánico está mucho más familiarizado con ello. Pues, sobre todo filetes pues para resistencia, para aguantar ese trote. Aquí una de las partes también más difíciles es poder retirar el conjunto. Entonces, ¿qué hacen los tipos? Pues el equipo de ensayo, el equipo de perforación debe estar capacitado para poder hacer todas esas cosas. Si no, pues digamos que no es satisfactorio. Si miren que el equipo en sí, estos dos no se diferencian mucho. ¿En qué se diferencian estos aparatos? De pronto, algunos de ellos no son de accionamiento completamente automático, sino que tienen una roldana o una polea y yo levanto la masa, la puedo levantar con mis dos manos sin mayor fuerza y la suelto y garantizo la altura de caída. Salió el muestreador. Aquí el compañero saca la muestra. Por supuesto, tienen que estar haciendo un registro de perforación. No sé si, o sea, si hay otra persona realizándolo o si sean ellos mismos. Y aquí, el tipo lo que está haciendo es como dándole un poquito como aflojando un poquito la muestra en el interior de la camisa. Miren que en este caso la muestra salió mucho más completa, ¿sí? Pero como les digo, son muestras alteradas. O sea, es importante porque este proceso pues me ofrece unas muestras útiles, interesantes, que por supuesto, o sea, yo estoy haciendo, o sea, a veces hay gente que solamente hace ese tipo de muestreo. Yo no soy de esa, o sea, yo soy también soy amigo de los ensayos de laboratorio, pero bueno, esos son métodos y son estilos, pero bueno, miren, aquí está el registro de perforación, ¿sí? Las profundidades, el número de golpes, eh, no sé esta si esta sea la longitud recuperada, en fin. Hay una cantidad de parámetros. Ahora vamos con un ensayo o con un procedimiento, digamos, pues mucho más humilde, por así decirlo. No quiero tampoco ser así snob. Pero sobre todo porque esta es una manera como también se ejecutan esos procesos y ustedes se lo van a encontrar. Ya se los voy a poner y ustedes también pues para que lo puedan ver. En algunos casos, muchachos, como en el nuestro realmente, no se dispone del equipo mecánico para la realización del ensayo. Entonces se procede a hacer un ensayo, pues, utilizando la fuerza humana y eso, pues, cierto que hay otro tipo de máquina que era más, claro,
O sea, realmente en el caso de estos ensayos, hay unos trípodes que son altos y yo puedo ahí montar en la parte alta una polea. O sea, es de hecho un procedimiento muy común y es muy útil en la medida que él permite o sea, desmontar todo y llevarse las cosas. Profe, Cuénteme. pues precisamente por eso se lo mencionaba, porque digamos, yo vi ese trípode no hace mucho en Chagualpa y me ¿No vio? parece interesante porque, digamos, lo utilizan en espacios muy reducidos en los que pienso yo que esa otra máquina ni siquiera podría ubicarse. Exactamente. La ventaja, lo que dice Mauricio, pues venga, yo tengo una fotico, pues, o un dibujo. Ahí verá. Tengo un dibujo, pues, para ilustrar lo que está hablando el compañero. Espérenme un momentito. Permítanme, yo lo encuentro acá y ya se los dejo ver. Ahí está. Pues miren lo que tienen estos señores ahí. Es básicamente eso. O sea, no es otra cosa. Más que aquí hay uno que tenía como más completico. A ver si a ver si lo tengo acá. Hombre, se me ha perdido acá. No lo tengo. No sé en qué presentación lo tengo, pero no es en esta. Sí, lo que dice el compañero es bastante, bastante cierto, que son equipos que, por ejemplo, no se trasladan, más que justo con estas cosas pasa como la ley de Murphy, muchachos, va uno a buscar las cosas y ahí sí no las encuentra. Es un trípode metálico, más o menos esto que tenemos acá, y lo que se hace es que en las patas se clavan al piso para anclar y en la parte alta se coloca, qué pena aquí lo pirata de la figura, se coloca una polea y los motores se colocan abajo. Entonces uno llega y después, claro, es un equipo de pronto en el cual pues yo necesito, o sea, yo tendré todo suelto, pero como decía el compañero, si yo no tengo carretera, yo igual lo puedo utilizar y se utiliza mucho y es, digamos, el equipo más económico que se conoce. Voy a colocar entonces aquí nuevamente el sondeo y vamos a ver este videito. Pues como les digo, o sea, no lo paso pues con el ánimo de burlarme de las personas ni nada que se le parezca. No, para que tengan presente este método, pues la cantidad de maneras en las cuales se realizan. Por supuesto, esta presenta una ejecución muy pobre en el sentido no de la condición social, sino de la calidad de los resultados. Aquí los tipos están haciendo un montaje tal, espera que yo me adelanto acá. Miren acá, aquí tenemos el muestreador, bien, cromadito y todo. Momento, a ver acá. Pero miren acá, este es el sistema de perforación, muchachos. O sea, eso que ven ustedes en la mitad es la masa de 140 libras. Y esa carrera que ven, miren el trípode. El trípode sí lo tienen. Chévere y todo el cuento. El problema es que los tipos no tienen motor. Esa parte sí, no sé qué les pasó y por alguna razón, voy a adelantar eso un poquito para no perder más tiempo. Aquí pucha, ¿qué dice? Disculpen. O sea, esta es otra manera, pues, más o menos lo que decía Mauricio, pero otro incluye motor. Entonces, claro, ¿qué hacen los tipos acá? Los tipos reemplazan el tema. Claro, los tipos están cumpliendo con la altura de caída, con la masa y todo, pero es un procedimiento, primero, eh, terrible para los trabajadores.
Y segundo, pues, hombre, no hay una precisión muy elevada en el mismo, ¿no? Pues aquí los tipos pues van haciendo su conteo y para decirles más o menos, es similar a la manera como se hacía aquí en la universidad, porque a nosotros nos robaron los diferenciales, entonces no tenemos cómo elevar esas cosas. Pero bueno, lo que quiero que vean es, el ensayo en sí se ejecuta de muchas maneras, se ejecuta, digamos, de formas diversas, eh, las cuales pues permiten obtener resultados. Con fiabilidades, pues, por supuesto, objetables o diversas, pero se hace. Entonces eso ha permitido, muchachos, que la cantidad de datos que existen sobre el ensayo, por ejemplo, aquí los tipos ya se mamaron y ya no pudieron llegar hasta arriba, que la cantidad de datos que se suministren sea bastante grande y que la cantidad de estudios o la cantidad de desarrollos que se hacen a través de ese ensayo sean también bastante amplios. Sí, aquí hay, por ejemplo, aquí los tipos están fallando con la altura de caída, pues completamente, pero pues ya deben estar tan cansados que muchas veces no lo logran. Pues claro, si ustedes se dan cuenta, el muestreador está torcido, en fin. Son, digamos, eh, maneras mucho más simples o más humildes de la realización del mismo. Claro, fundamental, muchachos, aprovecho este video para decir lo siguiente. Es fundamental que yo pare el ensayo cuando llegue a los 45 centímetros, porque a los 50 centímetros o poco más se me acaba el muestreador. Y si yo sigo, pues él ya no va a tener cómo ingresar más muestras, entonces yo voy a tener unos valores que no son. Y lo que voy a tener es un rechazo enorme al proceso en cada. ¿Sí? A ver cómo van acá. ¿Ustedes terminaron de ver el video? Vale. Ya voy a cerrar el sondeo, pues igual ya estaba terminando. Muchachos, ¿tienen ustedes por ahora alguna pregunta sobre la manera como se ejecuta el ensayo? Por supuesto, sé que no lo están viendo, pero, pero quiero que tengan presente que es un ensayo muy simple, y que digamos que la manera como acabamos de verlo al final, que es así bien artesanal, no necesariamente implica que el ensayo esté realizando de la peor manera posible. No, de cierta manera los resultados se pueden utilizar. Profe, ¿Sí? Dígame. ¿hay algún elemento que garantice que se haga de forma, pues, bien vertical? Pues Porque, Felipe, pues, el humano siempre, pues, hay error. por supuesto. Pues creo que por eso era importante en el caso si usted se dio cuenta en los otros videos, el sistema es alto y generalmente el martillo, él no está agarrado de un elemento rígido, sino que él está suspendido o de una cadena. Esa cadena garantiza que por lo menos el martillo genere su desplazamiento y sus impactos, siguiendo trayectorias verticales, ¿sí? Sí, como una plomada. Exactamente. Pero en el otro caso, pues, se notaba que quedaba torcido. No, 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 pues ahí sí, pues, ¿qué le puedo decir con ese método, no? Ese método es paila, sí, qué pena ser así tan coloquial. No, el método tiene ese problema y de hecho, si ustedes leen los comentarios del video, o sea, leer los comentarios de los videos y todo eso siempre es un ejercicio a veces bastante harto, pero es interesante porque el video, pues, fue filmado en la India. Y entonces comienza la discusión entre ellos. Pues finalmente la India es un país industrializado, es un país con unos contrastes muy tenaces. Y hay una ingeniería muy dura en la India. Entonces comienzan a hablar sobre el ensayo. No, ahí hay unos errores tenaces, o sea, no puedo decir lo contrario.
Lo que pasa es que, claro, había un detalle que era jartico. O sea, los tipos arrancaron a hacer el SPT desde la superficie. No porque estuvieran haciendo lo malo, sino que si usted se da cuenta, ellos ya estaban a nivel, ya habían hecho excavación. Este probablemente fuera un SPT para verificación o para tomar algún dato. A veces, por ejemplo, eh, no hay, por ejemplo, yo recuerdo la otra vez, estaba trabajando con una ingeniera, ella iba a tomar unas muestras necesitaba tomar unas muestras como a 15 metros de profundidad y no tenían cómo, no tenían el equipo, tal. Entonces lo que hicieron fue que iban a hacer un muro anclado, un sistema de anclajes. Entonces cuando comenzó la almeja a sacar los materiales, ellos tomaron las muestras de allí. Son maneras, no las mejores, pero por lo menos se toman a veces o cuando no hay posibilidad de tomar muestras o cuando se va a hacer verificación. Sí, en este caso, pues la idea sería, Felipe, eh, que por ejemplo, ese martillo y su sistema de impacto no esté conectado al muestreador SPT. ¿Sí me hago entender? O sea, porque si usted se da cuenta, encima del tubo partido ya hay una carga estática y eso no está bien. La idea es que, por ejemplo, ese tope del martillo, el tope del martillo esté colgado y que lo que hagan los tipos sea ponerlo en contacto con el sistema y que él solamente golpee y alivie la carga. Sí, lo que pasa es que imagínense entonces a los pobres tipos les iba a tocar cargarse todo eso y ahí hubiera sido mucho más complicado. Ahí no, era ese detalle en ese caso, pero ahí pues por supuesto que es necesario garantizar. Ahora, de hecho, ya que es un procedimiento tan difundido a nivel mundial, por supuesto, hay mejores si los vamos a ver, o sea, pero este es, digamos, el de los que todavía se utilizan en nuestro país y pues tenemos que aprender a manejar. Hay una serie de parámetros que inciden en que los resultados no sean iguales. La forma como se perfora, por ejemplo, muchas veces, sobre todo cuando hacemos excavación bajo agua, tenemos problemas sobre todo de colapso de la perforación. Entonces, si yo no puedo revestir la perforación, pues muchas veces utilizo un fluido para garantizar que no se me cierre. Y ese fluido pues genera una fricción con la tubería y eso genera disipación de energía. ¿Sí? La perforación. Entre más grande la perforación, menor probabilidad haya de que yo empiece a golpearme contra las laterales. ¿Sí? El mecanismo de izaje y caída, como ustedes lo vieron, completamente. La rigidez de las extensiones. A ver, además de que en el yunque se genera ese trabajo, esa transferencia tanto elástica, que es la que se queda en el martillo, como inelástica, en la tubería también se genera un proceso de disipación porque los tubos no son necesariamente rígidos, ellos también se deforman. ¿Y eso qué significa? Eso genera una pérdida de energía por un proceso de deformación elástica. Entonces la idea es que los sistemas, las extensiones sean robustas para que en ellas no se produzca una deformación importante. El muestreador, lamentablemente las geometrías no son completamente estándar. Eso es un detalle que ha sido complicado. Entonces hay unos cambios. Y el suelo, por supuesto. Realmente, si empezamos a pensar en todo lo que sucede en el equipo cuando hacemos el proceso de perforación, de ese 100% de energía que yo le entrego allá arriba cuando le genero el impacto, pues hombre, 100% no llega abajo, o sea, sería una fantasía que todo llegara abajo. O sea, ¿qué sería eso? Pues que el martillo no se deformara, que no se generara de pronto un pequeño repique o rebote cuando golpea, que no se deformen los tubos, que no se genere vibración lateral, o sea, todo eso, que todo llegue abajo. Y por supuesto, ustedes saben que eso es prácticamente imposible. La eficiencia energética del ensayo de penetración estándar varía, muchachos. Y varía bastante, de hecho. Varía entre el 30 y el 90%, ¿sí? Siendo que el 90% se da sobre todo para equipos cuando están haciendo ensayos a baja profundidad. Pero de ahí para abajo la eficiencia energética varía mucho. Entonces,
El problema es que cuando uno, por ejemplo, de los factores que más incide en el tema de la eficiencia energética es la geometría del martillo. Fíjate si lo tengo por acá. Mírenlo acá. Ah, bueno, ya miramos eso. Miren la primera tabla. Miren la forma del martillo y miren la cantidad de variaciones en términos energéticos. ¿Sí? Entonces, allí, ese proceso me va a generar, o sea, que si yo llego al mismo suelo, a la misma profundidad y hago el ensayo, voy a tener valores de n diferentes. Entonces, lo que se busca es que los valores sean comparables, muchachos. Y para que los valores sean comparables, a nivel internacional se ha definido una energía de referencia que es una energía equivalente a una eficiencia del 60%. ¿Por qué? Vean, acá está. Porque fueron los gringos los que la propusieron, muchachos, que los tipos no son nada pendejos, ¿no? Pero bueno, realmente ellos fueron los que inventaron el equipo, el ensayo, y tienen muchos trabajos, pero entonces ellos, y como ellos son los dueños de la ASTM, entonces ellos lograron imponer eso. Entonces, a nivel mundial, se impone que la eficiencia energética de comparación debe ser del, se- del, del, ¿qué? Del 60%. Ah, pero es que si mi sistema tiene más del 60%, mi sistema tiene el 70%. Entonces, lo que me dice esto es que hay una ecuación en la cual yo corrijo. Que, por ejemplo, mi valor de lectura de SPT, vamos a poner un ejemplo, sea, no sé, sea 15, y mi martillo tenga el 70%. Entonces, ¿qué significa eso? Esto es 15 multiplicado por 0.7 dividido 0.6. ¿Cuánto da eso, por favor, muchachos? 17.5. 17.5. Entonces lo vamos a subir vamos a dejarlo en 18, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? La primera vez que empiezo a perder la voz en una clase. No. Eh, ¿qué quiere decir eso, muchachos? Que si yo fuera a ensayar con un martillo que tuviera una eficiencia más baja, para poder alcanzar esa penetración de 30 centímetros o de un pie, yo voy a necesitar dar casi 18 golpes. ¿Está bien? ¿Listo? Ahora, si por el contrario tuviéramos una eficiencia más baja, tuviéramos una eficiencia más baja, puede ser, tuviéramos una eficiencia del 40%. Entonces, ¿qué me va a dar? 15 por 0.4 por 0.6. ¿Cuánto daría eso? 10, profe. ¿10? Vale, muchas gracias, Julia. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo llego con ese martillito, o sea, que esos 15, si yo llego con mi martillo estándar de 60%, con 10 golpes yo hago eso. ¿Sí? Miren que, miren la diferencia tan grande que se da aquí. Entonces, eso lo primero que hace es tratar de traer eso. Claro, el detalle es que la eficiencia energética de un martillo de penetración estándar está asociada a varias cosas. Y entre ellas se identifican 4 variables. Muchachos, estas ecuaciones, yo las saco, bueno, esta me faltó colocar la referencia, igual esta es una ecuación que está en la literatura que siempre encuentren, pero yo he sacado mucho de algunas del libro de Braja y Medas. Todos los libros los tienen ustedes en la carpeta. Y conforme vaya utilizando un libro nuevo, ahí se los voy colocando. Entonces, para que pues tengan presentes las carpetas, las descarguen y que recuerden que cuando acabe el semestre la carpeta se borra. Entonces, para que no, pues, si quieren conservar la información, para que lo tengan presente. Bueno, aquí hay una serie de factores de eficiencia. El primero tiene que ver con el martinete o el martillo. ¿Sí? El segundo tiene que ver con la perforación, que es más pequeño o más grande. El tercero, con elementos del muestreador. Y el último, con la barra, ¿qué pasa? Entre menor sea la longitud de la barra o menor sea la profundidad de perforación, pues ¿qué va a suceder? Venga, muchachos, me avisan cuando acabe la clase, qué pena, porque es que no me doy cuenta y pues yo sé que ustedes tienen otras actividades. Entre mayor sea la longitud, pues mayor posibilidad de disipación hay por compresión elástica de las barras. ¿Sí?
Aquí tenemos unos criterios. Miren, el martillo, como les decía, hay una serie de valores. Esto se puede calibrar, muchachos. No traje las diapositivas, pero ¿qué es lo que yo puedo hacer, muchachos? Yo puedo coger en la punta del martillo, colocar una celda de carga especial, y entonces ya que me va a medir, me va a medir la carga que llega abajo. Yo tengo la carga que llega abajo, arriba, la carga que llega abajo, y si le monto unos acelerómetros, tengo la energía que llega abajo. O sea, tengo un ensayo muy bacano, qué pena así. O sea, yo tengo todo el valor de eficiencia energética del ensayo, yo puedo calibrar mi equipo, eso lo puedo hacer. Pero digamos que, si no, entonces yo empiezo a mirar, yo tengo un sistema bueno, eso a veces se hace por país. Yo tengo un diámetro, vea que entre mayor sea el diámetro, miren lo que va a suceder. La eficiencia va a aumentar. ¿Por qué? Porque a pesar de algo que me decía Felipe, ¿qué posibilidad hay de que haya verticalidad? Cuando yo impacto, todos ustedes alguna vez han manipulado un cincel. Ustedes le pegan al cincel y por fuerte que lo hagan, el cincel tiende a vibrar. Yo le pego a esto y esto empieza a ser así. Entonces, si el diámetro es pequeño, él va a comenzar a golpear los bordes y va a comenzar a disipar. Pero si el diámetro es grande, él va a vibrar, pero no va a perder tanta energía. ¿Vale? Por otro lado, eh, si tengo un muestreador con algunos recubrimientos, hay pérdida energética o hay disipación. Y sea, pero entre menor sea la longitud de la barra, ven acá, vamos a tener una menor eficiencia. Esta sí no la tengo muy clara, para serles sincero. Entonces yo lo que hago es producir, si yo conozco todos esos criterios, puedo producir un valor de referencia. Según estudios, para Colombia, la mayoría de los ensayos de penetración estándar trabajan con una eficiencia del 45%. ¿Vale? Y no es que seamos ineficientes, no, es normal, pues no está mal tampoco. Rápidamente, ya para irnos, igual este es el inicio apenas, para que tengan una idea. Por ahora no hemos hablado de parámetros físicos, no hemos hablado de ángulos de fricción, no hemos hablado de nada más, solamente hemos hablado del ensayo y le hemos hecho una corrección de varias que hay que realizar. El ensayo de penetración estándar surge inicialmente para suelos granulares, principalmente para arenas, pero poco a poco se ha ido ampliando otros materiales. A las arcillas, que digamos, de aquí, ese tipo de valores no son nada recomendables. Una arcilla tan blanda, no, o sea, ese es un ensayo muy violento para un material tan blando. Pero de aquí para adelante nos puede dar unos parámetros importantes. Para suelos residuales, recuerden que los suelos residuales pueden ser suelos que tienen estructuración o cementación. Y también pueden tener saprolito, pueden ser materiales todavía con presencia de algunos materiales rocosos o granulares. Y para algunas rocas blandas, ¿qué es una roca blanda? Una roca alterada, una roca meteorizada. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Algo simple. Entre mayor sea el número de golpes, mi material es más resistente. Así de sencillo. Por supuesto, estos valores, o sea, en el ensayo de penetración estándar, yo no me puedo quedar toda la vida dándole golpes al suelo porque daño el muestreador. Generalmente, para que tengan presente, por encima de los 30 o 40 golpes, yo paro el ensayo. O sea, esto que tenemos acá, de 200 golpes, es más un criterio para otras cosas. Pero yo nunca le jalo 200 golpes a un equipo. O sea, yo me paso eso, yo sabe qué, rechazo y de rechazo, tranquilo, no, tranquilo, ya también yo termino. Muchachos, ¿tienen ustedes alguna pregunta, alguna inquietud? Entonces tengan presente, estas diapositivas están en la presentación, ahí están los enlaces para los videos, por supuesto hay muchos otros. Vamos a continuar con esto el viernes y, y pues vamos a tratar de abordar eso y sobre todo vamos a tratar de hacer unos ejercicios, ¿sí? Porque esto es fundamental pues para la comprensión. Bueno chicos, pues si no hay preguntas, si no hay inquietudes, entonces pues les doy las gracias, pues disculpas pues por la pasadita de tiempo, nos vemos el viernes a las 4 de la tarde. Ya saben que en cualquier momento que ustedes me quieran escribir o alguna cosa, estoy atento a responder sus inquietudes. Que tengan un feliz resto de día, muchachos. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias, bro. Gracias, profe. Hasta luego.